Represento a la plataforma Chile Mejor sin TLC, que somos un movimiento social en construcción, tiene muy diversas organizaciones sociales, políticas y territoriales, va de Arica a Aysén, pasando por Valparaíso y muchas capitales regionales, como Talca, Concepción, Temuco, Valdivia. Y estamos desde 2015 buscando detener la aprobación de este tratado. Y en esta fase, en la última fase, se nos han unido importantes organizaciones como la CUT, la fecha estuvo desde antes, pero como se van renovando, se volvieron a renovar en su adhesión, la Coordinadora Feminista 8 de marzo y muchas organizaciones estudiantiles, redes ambientales e indígenas. Las fotos son de Arica y Aysén respectivamente. ¿Qué te pasó? Bueno, por lo mismo, por esto de ser de la plataforma Chile Mejor sin TPP y sin TLC, suscribimos plenamente lo que fue la presentación ante esta comisión de Ana Muri, de Gualmapu sin TPP y de todas las organizaciones que eventualmente vengan, porque en realidad Tomás Lagomarsino de la Fundación Equidad, él pidió ser recibido, pero aún espera. Y él va a dar respuesta en detalle al tema de la salud. Yo solamente voy a hacer algunos enunciados, pero él es nuestro experto de la Fundación Equidad. Dale. Me voy a referir ahora al tema de la transparencia o no transparencia y de la participación. Puede que transparencia, desde que asumió la presidenta Bachelet, haya habido un intento que fue precisamente la creación del cuarto adjunto. Pero para nosotros no es aceptable que se diga que hubo participación, como se dice en los escritos de la Direcon. Eso no es participación, eso es información, tal como usted lo describió, poner en una pantalla un texto y impedir que también se fotografiara, etcétera, siguiendo las reglas que ellos tenían, pero eso no es participación. Nosotros estamos hablando de que hubo entonces de estos largos 10 años, nosotros nos informamos al principio durante muchísimo tiempo por las filtraciones de Wikileaks. Y quería también aprovechar de mostrar mi asombro por la afirmación del ex canciller de que nos había recibido. Eso jamás ocurrió. Yo soy miembro de la plataforma desde su inicio y nosotros pedimos muchas veces ser escuchados como plataforma. Asistimos, como le digo, al cuarto adjunto, pero ser recibidos por el canciller, incluso tenemos acá un artículo del mostrador en el que reclamamos de que nunca se nos ha aceptado, digamos, un diálogo directo. Dale más. Bueno, Chile es el país, como todo el mundo señala, que tiene más tratados de libre comercio y más tratados bilaterales de inversión, pero tiene cero evaluación de los impactos integrales derivados de ello. Por ejemplo, la carga de plaguicidas tóxicos que tenemos los chilenos es 50 veces mayor que el promedio de los países OCDE, algunos de los cuales son miembros del tratado. Algunos de los resultados de estos 20 o 26 tratados son territorios depredados, o sea, un deterioro total del medio ambiente y sin salud. Se llaman entonces territorios en sacrificio, Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero, Puchuncaví y Coronel. Y esto ha dado origen a cuestiones tan novedosas, tanto en el mundo como en Chile, el deterioro del planeta, como que los niños y niñas organizados salgan a la calle para exigir respuestas y para declarar, pedirle a los legisladores que declaren la emergencia climática. Bueno, siempre se habla de la exportación, de lo bueno que son los tratados porque exportamos más, pero poco se dice de la cantidad de importación que va aparejada con un tratado, obviamente. Y si vemos ahí las curvas, están la de exportación, la roja es la de importaciones y la amarilla, que está bien abajito, es la balanza comercial. Y vemos que la tendencia es claramente a la baja. Quería hacer notar la asimetría entre los miembros del tratado. Aquí les presento a Jacinta Ardern, ella es la primera ministra de Nueva Zelanda, muchos de ustedes obviamente los negociadores la conocen, y leí un artículo del New York Times del 22 de mayo de 2019 en la cual ella expresa que el presupuesto de su país va a ser un presupuesto que busca el bienestar.
O sea, no estamos hablando, señor presidente, de crecimiento. Estos países ya no necesitan crecimiento ni mayores regulaciones ambientales. Ellos lo han logrado todo lo que han querido. Entonces, tienen un presupuesto de bienestar y la pregunta nuestra, como gente que representamos a estas 150 o más organizaciones de todo Chile y gente de los territorios y pueblos indígenas, ese bienestar que los países del norte tienen, ¿a costa de quién es? Recordemos que hay en Chile 175 comunas cuya agua solo viene de camiones aljibe, un estudio de CIPER. Hagamos presente que en la página web de la Dirección General de Aguas se establece que entre 1983 y 2017, época de tratados, se declararon agotados 13 ríos: San Pedro, Vilama, Huasco, Tinguiririca, Putaendo, Mapocho, Loa, Río Grande, Limarí, Elqui, Diguillín, Aconcagua y Choapa. Esa es nuestra realidad después de los tratados. Los 30 capítulos tienen 653 páginas, como sabemos, las 20 suspensiones. Yo les adjunto a los señores senadores un documento que nosotros hicimos para desagregar las suspensiones, para que ustedes midan lo que había y lo que puede llegar a haber nuevamente, porque suspender no es eliminar, ¿ya? Después voy a volver a hablar de eso. Y respecto del tema de consulta indígena, adherirme totalmente a lo que planteó acá Gualmapu CNTPP y decir que las inversiones efectivamente van a ser y son ya en megaproyectos energéticos, mineros y otros. ¿Y dónde se ubican? Bueno, precisamente en los territorios de los pueblos originarios. ¿Cómo no iba a ser necesaria la consulta? Es absolutamente imprescindible y no entendible. Hay un estudio, porque ya aquí se habló, Camila Montesinos trajo el estudio que le encargó la Direcon al señor O'Ryan, entonces yo me voy a referir a otro, un estudio de Capaldo y Curieta, que son de un instituto ligado a la Universidad de Taft en Massachusetts, y que habla de cuál es el crecimiento que vamos a tener. Y en realidad se refiere a que es un crecimiento apenas de un 0,9% en un escenario más optimista en 10 años, un crecimiento del PIB, 0,9% por año. Y lo más interesante que pronostican para Chile y Perú, por sus condiciones similares, una pérdida de empleo, pronosticada en unos 14.000 trabajadores. Los datos que ellos toman generalmente son del Banco Mundial y en ese estudio lo que más se destaca es que Chile sería de los pocos países, como ustedes ven en el gráfico, está abajo la cajita, Chile es de los pocos países que perderían en la producción de los sectores económicos que tienen que ver con químicos, vehículos y maquinaria, o sea, donde está el valor agregado. No se ganaría en ese terreno. Bueno, vamos a entrar entonces un poco al tema alimentación. Al iniciar nuestra presentación vimos que decía el letrero nuestro como Chile sin TLC, que defendemos la salud, las semillas y la soberanía. Aquí estamos en el tema soberanía y alimentación, soberanía alimentaria. Los transgénicos están en el tratado, por supuesto que con un nombre sofisticado. El capítulo 2, en el artículo 27, se refiere a la biotecnología. Todos los tratados en general, en fin, todos los escritos hablan de biotecnología. Transgénico es un nombre popular para que la gente lo entienda. Entonces no me digan que no están los transgénicos en el tratado, si hay un artículo bastante desarrollado que por primera vez incorpora a un tratado de libre comercio los productos de biotecnología, incluyendo aquellos agrícolas y a los peces, y los considera bienes de mercado no sujetos a evaluaciones de riesgo, sino a las reglas comunes del comercio. Por tanto, nosotros entendemos por el tema de coherencia regulatoria y del grupo de trabajo que se forma allí, que abre paso al cultivo, a la autorización de cultivos transgénicos para el mercado interno. Y hay que tomar en consideración que ellos se cultivan con plaguicidas altamente peligrosos, como es, por ejemplo, el glifosato cancerígeno. Y tener presente que el cáncer ya es la segunda causa de muerte en Chile, sobre todo en la zona donde está instalada el agronegocio o la agroindustria, como algunos le llaman. Aquí un dato relevante es que en 2018 se usaron en Chile, tanto por importación como por fabricación en Chile, que se mezclan ingredientes, 14.000 toneladas de plaguicidas. 14.000 toneladas. Y esta cifra crece cada año. O sea, así como van a crecer, o ustedes quieren que crezcan las exportaciones, así van a seguir creciendo las toneladas de plaguicidas. Dale.
Este tratado consideramos nosotros que es un nuevo aliento para las 4 corporaciones transnacionales que controlan el estómago del mundo y el de Chile, que se han hecho así de grandes por un proceso de fusión y de concentraciones, y en Chile la más importante es la Bayer Monsanto, con su nueva planta en Paine, por ejemplo, con sus ampliaciones de lo que compraron ahí, que era un terreno de Syngenta, en fin, sumamente preocupante. En el gráfico ustedes van a ver que estas son las mismas que producen semilla y producen agrotóxicos. O sea, su negocio es redondo. Cultivan y producen ambas cosas. En Chile están todas presentes y este tratado fortalece un modelo de agricultura convencional de semilla híbrida que es intensivo en el uso de estos agrotóxicos que dañan el medio ambiente. Dale. Vemos entonces que con el tratado reaparece el UPOV 91, que creíamos, después que la presidenta Bachelet retiró el proyecto, nos creíamos libres de él, pero se trae a portas la ley Monsanto. En los capítulos 18 y 15 está, que tiene que ver también con nuestra alimentación, definidos ciertos qué son los obstáculos al comercio, y en el capítulo de compras públicas también. Por tanto, nosotros entendemos aquello como un ataque a los mercados locales, señor presidente, a las ferias orgánicas y a favor del agronegocio. Se prohíbe los subsidios, por eso también se prohíbe subsidiar a orgánicos y agroecológicos. Y en el tema fitosanitarios, como les llama elegantemente el tratado, así como habla de biotecnología, aquí no habla de agrotóxicos, sino que fitosanitarios. O sea, es cuestión de entender el lenguaje nomás. Bueno, ahí se veta el principio de precaución como base para regular, o sea, como para prohibir algún plaguicida. Solamente se establece que es la ciencia la que debe determinar. Y ya sabemos, viendo los juicios contra Monsanto Bayer en Estados Unidos, ya sabemos qué tipo de ciencia es la que está ligada a la industria semillera y productora de agrotóxicos. Una ciencia totalmente sesgada y ligada a la industria. Por tanto, de allí no se puede esperar medidas favorables para la salud. Volviendo al tema del TPP-11, nosotros creemos que, volviendo al tema del UPOV, perdón, que esto va dirigido a lograr la expansión de los transgénicos y de las forestales a través de la sepultamiento de la agricultura familiar campesina, que ya no va a tener estímulos, que van a subir sus costos al tener que estar pagando cada año la semilla híbrida, van a aumentar las ganancias las transnacionales como Monsanto Bayer y las otras semilleras. Por supuesto sabemos que está aprobado por el Congreso del UPOV 91, pero también sabemos que no se pudo aprobar entonces la ley Monsanto porque se creó a raíz de eso un poderoso movimiento de defensa de la semilla. Nosotros estamos hablando aquí también y defendiendo acá no el derecho a reusar solamente la semilla híbrida, porque es un derecho ancestral que siempre tienen los campesinos, si sembraron, a poder usar de nuevo lo que sembraron. Pero particularmente nosotros como Rapal estamos defendiendo la semilla tradicional, porque es adaptada al territorio, porque puede resistir la sequía y la salinidad, y porque hay procesos en marcha en Chile, en forma independiente y autónoma por las comunidades campesinas e indígenas, de recuperar aquello que hemos perdido en biodiversidad, porque nos habían vendido el cuento de que solo la semilla híbrida, alta en uso de químicos, era la productiva. Y eso es efectivamente un cuento. No se pudo adherir el país porque no tiene esta nueva ley de obtentores. El gobierno está ahora prometiendo un protocolo, pero nosotros ya sabemos qué contiene ese protocolo respecto a la ley y tampoco le gusta a las organizaciones campesinas y el gobierno lo sabe porque ya mostró la ley y Camila Montesinos explicó muy bien acá la posición de Anamuri, de Ranquil y de las otras organizaciones campesinas. Están hablando de crear un registro de semilla tradicional, pero a cargo de Línea, y el rol de Línea hoy día es ser un lugar desde donde se abastecen para crear nuevas semillas registradas, híbridas, de la industria. Entonces, ¿qué sentido tiene que sea Línea el que encabece la recuperación o el registro de semillas tradicionales? Es absolutamente absurdo, no puede ser. O sea, no podemos aceptar tampoco una ley de ese tipo porque solo aumentaría la pérdida de la biodiversidad y el patrimonio. Y para nosotros el TPP acelera entonces el proceso de generar esta nueva ley de obtentores, que va a ser ahora una ley seguramente Bayer Monsanto. Dale.
Vamos a ver entonces quiénes son los que están perdiendo ahora, señor ex canciller y señores senadores, porque no se ha aprobado todavía el TPP. Bueno, los que ganan si se aprueba esto son los que están perdiendo ahora. Por ejemplo, Agrosuper. A mí me ha tocado andar por todo el país, señores senadores, conversando con comunidades sobre estos temas y viendo cómo están viviendo ahora después de estos 26 años de tratado. Y ahí nos encontramos con una compañera dirigente, mujer, de la comunidad de La Estrella, una localidad muy pequeña de la región de O'Higgins. Y ella nos contaba qué es lo que pasa en La Estrella. Nos decía que ahí hay 500.000 cerdos, 160 cerdos por cada habitante. Y el TPP plantea más plantas de ese tipo en las regiones y en la misma región de O'Higgins. Eso es lo que promete el TPP-11. Menos agua para los habitantes. Allá, en esa localidad, hay 128 litros por segundo para Agrosuper y 1,5 litros por segundo para el agua potable rural. Y los cerdos gastan 18 litros de agua al día. Los pozos están secos, la gente no puede vivir con los olores. ¿Y todo esto se hace para qué? Para alimentar a los japoneses o a los malayos o a Canadá. Dale. Bueno, pasando ahora al tema salud, solamente enunciando, porque como les decía, esperamos que la Fundación Equidad pueda exponer ampliamente. Insisto que suspender no es eliminar. Es verdad que el Congreso va a tener que examinar, tal como lo dijo el señor Muñoz, va a tener que legislar, pero también yo digo, conocemos el Congreso chileno, conocemos la relación histórica y tradicional con Estados Unidos y yo me pregunto legítimamente qué expectativa puede haber de que el Congreso se niegue a que Estados Unidos eventualmente vuelva a ser miembro del TPP. Esa expectativa yo creo que no existe, simplemente hay que ser realista en ese aspecto. Y entonces por eso es que nosotros hemos elaborado ese documento sobre cuáles son las disposiciones que volverían y que efectivamente dejan claro que va a haber menos genéricos, que va a demorar más el proceso de ingreso de los genéricos, que los remedios biológicos, que son los que se necesitan para estas enfermedades nuevas, que generalmente afectan a niños o a familias que estamos siempre viendo en la televisión, en la radio, que piden hagamos el bingo o demandemos al Estado o FONASA que nos pague, en fin, todo el drama de quien no puede hoy día incluso costear esos medicamentos. Eso se va a perpetuar en el tiempo si es que el país no logra tener acceso a poder hacer genéricos con estos medicamentos biológicos. Significaría invalidar en la práctica la ley Recarte-Soto y ya sabemos que el presupuesto de salud siempre se hace escaso y no ha ido aumentando últimamente. Por tanto, el pronóstico no es bueno si llegara a reimponerse estas suspensiones mediante ya sea que algún país, por ejemplo Canadá, que también tiene industria farmacéutica, o Nueva Zelanda, en fin, algunos que produzcan también medicamentos o lo hagan incentivados por Estados Unidos. Si eso se produjera, nos vamos a ver en un serio problema. Dale. Hay medidas que tienen que ver, acá no se ven los puntitos, pero lo que quiero decir es que este tema de los medicamentos no es solamente un tema del TPP, ni del 12 ni del 11, tiene que ver con la renegociación con la Unión Europea, tiene que ver con la ley de salud que se está tramitando ahora. En fin, entonces es muy complejo. Lo que tiene que ver ahora con el TPP-11 es solamente el linkage, pero todos estos intentos de prolongar las patentes, todo este lobby de la industria farmacéutica se reproduce en los distintos tratados que ustedes van a estar viendo y que no me parece divertido, senador Lago. Le ruego terminar lo antes posible. Correcto. Y no aludir a los senadores cuando no están... Perdón. Senador Insulza, si me permite por su intermedio, sí, lo estoy escuchando atentamente, he seguido todas sus intervenciones, ¿ya? Y no, yo creo que su comentario, se lo digo con mucho respeto, creo que no es correcto, creo que se equivocó. ¿Ok? Lo lamento, no conozco los protocolos. Nosotros pedimos audiencia hace mucho tiempo, nos es frecuente estar en estos El protocolo es espacios. el mismo siempre, no atribuirle a nadie malas intenciones. Usted dijo que yo me estaba sonriendo, estaba riendo. Eso yo lo encontré correcto. Eso es todo. Gracias. Bueno, reanudo. Dale.
Siga adelante, por favor. Ya. El linkage se refiere entonces a que el ISP va a tener que conocer las patentes asociadas a un medicamento y va a tener que notificar al titular o representante en Chile cuando haya una solicitud de registro. Y eso no existe ahora, es decir, esto va a introducir una espera y va a permitir también posiblemente litigaciones para ir prolongando por parte de la industria el tiempo de duración de su patente. Ahora se veía esto ya. Bueno, el ISP actualmente no notifica a los titulares de patente porque no tiene registro de los titulares, solamente de aquellos que solicitan el registro sanitario y porque no está en la obligación de hacerlo. Pero el artículo 18.53, que es el que se refiere al linkage, cambia estas condiciones. Dale. Este otro es un punto que está en las suspensiones y que también elevaba a 8 el tiempo necesario para llegar a poder hacer genéricos, pasaba de 5 a 8. También las suspensiones tienen que ver con el tema de Internet, porque estaba planteado en el antiguo TPP, en el TPP 12, artículos que a nuestro entender significaban la criminalización y la restricción de las libertades en Internet, al considerarse delito la descarga libre de información de Internet o colgarse de señales satelitales. Los proveedores se van a ver obligados a identificar en tribunales a quienes eludan las llamadas medidas tecnológicas de protección, que son los obstáculos digitales impuestos por las empresas. Este es un punto de mucho interés para los estudiantes, para los jóvenes, para los investigadores. Dale. Y bueno, otra cuestión muy importante es cómo quedan las atribuciones del Congreso con el TPP, o sea, el tema de la coherencia regulatoria. Se pide por la OCDE, ¿no?, las buenas prácticas regulatorias buscando compatibilizar y homogeneizar las normativas en todos los tratados. Esto significa, en concreto, que se tiene que hacer pública una vez al año las nuevas regulaciones planeadas que afecten a la inversión. Y se le da la oportunidad a que cualquier persona natural o jurídica pueda formular una opinión sobre estos actos normativos que tiene que ser considerada por la autoridad. Y esta coherencia regulatoria está presente en los capítulos, bueno, en uno específico que se llama a sí mismo y también en el de obstáculos técnicos al comercio. Dale nomás. ¿Qué ocurre con este procedimiento? Que significa un achicamiento del espacio para generar políticas públicas, que es la tarea principal, ¿no?, en el Congreso de la República. Se crea entonces lo que los expertos llaman una carrera hacia el fondo en las regulaciones y un freezing. Al intentar regular las reglas, o sea, se establecen reglas sobre las reglas. Esta intervención en el proceso regulatorio de los Estados hace que estén forzados a abrir los mecanismos del proceso regulatorio al sector privado, nacional y también al extranjero o incluso a otros Estados. Por eso es que hablamos del tema de soberanía acá. Y se habla también de que se tome en cuenta a los stakeholders, pero no está definido allí y no se sabe quién va a definir quiénes son las partes interesadas en estas prácticas. Para nosotros el TPP está significando un congelador de nuevas leyes y en un ambiente en el cual, en un país en el cual queremos cambiar la situación porque no estamos conformes con cómo vivimos, queremos incorporar ciertos derechos a la Constitución o cambiar directamente la Constitución, el derecho del agua como agua para los pueblos, la previsión digna, el etiquetado de los transgénicos, por ejemplo. El capítulo de compras públicas y el de obstáculos al comercio presentan serias dudas y contradicciones con estas aspiraciones, porque nos veríamos enfrentados a problemas. Bueno, esto vamos a pasar rápido sobre esto, pero la relatora de Naciones Unidas también se pronunció en carta al gobierno chileno en que era necesario hacer la consulta indígena y tomar en cuenta los derechos de los indígenas. Ahora voy a entrar a lo que es nuestra visión del sistema internacional de resolución de controversias. Creemos que esto es coherente con todo el objetivo del tratado, que es un tratado en el fondo ya para garantizar la inversión. Este sistema se salta a la legalidad nacional y es unidireccional.
Es verdad que ya existía, pero ahora extiende su poder. Ahora va a ser también efectivo para Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, que eran países que antes no lo tenían y ahora van a poder también demandar al Estado por este sistema, eventualmente. Y por expectativas de inversión, que es otra cosa que se introduce en el capítulo sobre inversión, lo pueden hacer ahora Japón, Malasia y México, que antes no lo tenían considerado. Entonces tenemos que hay un abanico de países que son incorporados a este sistema, por tanto la amenaza de Chile de ser demandado también crece. Y hay más causales para demandar porque estas causales están establecidas en los capítulos 9 y 28 y varias de ellas no estaban en los tratados bilaterales anteriores o en los tratados que ya existían. Esto es un peligro para el país, fundamentalmente. En este sistema ha habido muchos expertos internacionalmente que han opinado, entre ellos Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Él habla de esta corte como la corte que gobierna el mundo, porque efectivamente tiene un poder tremendo. Y lo jodido aquí es que, más allá de que el gobierno tenga la intención y haya establecido varios párrafos, son una buena cantidad de párrafos en lo que establece su intención de mantener su capacidad regulatoria, el mismo tratado más abajo siempre va relativizando esas afirmaciones diciendo que eso tiene que ser coherente con los objetivos o compatible con los objetivos del tratado y de cada capítulo. De manera que es una cuestión finalmente sujeta a interpretación por los árbitros de este sistema de resolución de controversia. Se establece también el tema de la expectativa de ganancia como un fundamento para demanda. Si no se cumple con esta expectativa de ganancia, se puede demandar. Y no es que el Estado le haya asegurado eso al inversor. En ese sentido tiene razón las afirmaciones anteriores, oficiales. Pero esto queda a interpretación de las corporaciones y finalmente puede llegar a un tribunal de árbitros. Hay un juez norteamericano de la Corte Suprema de Estados Unidos que se ha expresado muy duramente sobre este sistema a partir de una experiencia que tuvo siendo juez para un caso en Argentina y llamó la atención sobre el tremendo poder que tenía este tribunal arbitral para revisar las leyes de una nación y efectivamente anular las leyes promulgadas por una legislatura, por el Poder Ejecutivo y por el Poder Judicial. Estos árbitros, dijo, pueden reunirse literalmente en cualquier parte del mundo y sentarse a juzgar los actos soberanos de una nación. Esto lo dijo este señor de la Corte Suprema norteamericana. Y Alfred de Saya, que es un relator de Naciones Unidas, que también firmó la carta que en 2016 recibió la presidenta Bachelet y todos los miembros del TPP-12 con las reservas de 7 relatores de derechos humanos sobre este tratado. Él expresó respecto de esto que este sistema debía entrar en moratoria hasta que fuera examinado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya y pidió que no se firmara el TPP sin que se evaluaran sus impactos en derechos humanos, en salud y en medio ambiente. Y opinó que debía hacerse un plebiscito. Yo les quiero comentar de que la FECH hizo la semana pasada un plebiscito en las distintas escuelas. Perdón, si me permite un momento, señores senadores, son... Y a 1:15 tendría que prorrogar yo la sesión por un tiempo máximo de 15 minutos más. La verdad es que no, yo por lo menos no tengo más tiempo. Le ruego terminar pronto para que alcancen a responder algunas cosas. Por favor, gracias. Se prorroga entonces por 15 minutos más. Gracias, señor presidente. La FECH, como les decía, hizo un plebiscito y el 92,9% del universo votante se manifestó en contra del TPP. Bueno, quería mostrarles un estudio muy reciente que no ha sido todavía divulgado, que se llama Casino del Extractivismo, hecho por Mining Watch, el Instituto de Políticas Públicas y la ONG Ciel de Estados Unidos este año, y que analiza el caso de minería en América Latina. Allí se establece que de un total de 17 casos presentados, hubo 7 que se zanjaron a favor
del inversor. Parece entonces una cifra positiva, ¿no? Es una cifra distinta a la que nosotros hemos dado en otras oportunidades por el TNI, que es un Instituto de Estudios Transnacionales. Pero resulta que esta cifra, que es de la UNCTAD, toma en cuenta como favorable al Estado cuando el Estado retira la demanda, es decir, cuando la política pública pierde, porque en definitiva aquí no se hace la distinción entre una demanda que se ha ganado porque se le dio la razón al Estado o una demanda que finalmente no tiene razón de ser porque el Estado retiró su pretensión de hacer una política pública. Hay otros arbitrajes pendientes. Yo quiero destacar acá que Canadá, y tomé el caso de la minería por la importancia que tiene la minería en Chile. Canadá es el inversor minero más importante en Chile y también es el que demanda más, como ustedes pueden ver en estos cuadros, que los pueden estudiar con más detención después. Pero acá hay 16 casos, de los cuales 7 casos son demandas de Canadá. Y hay una demanda que se hizo en Colombia, que se puede ver un documental al respecto que está circulando por redes, en el cual la cifra que se pidió es de 16.511 millones de dólares. Esa es la cifra, bueno, después se podrá rebajar seguramente en la negociación o en el juicio mismo, pero esas son las cifras que se estilan en estos arbitrajes. ¿Vale? Bueno, se dice que este tratado se preocupa de género. En realidad se preocupa de incorporar a las mujeres al mercado del trabajo, pero no recogiendo las reivindicaciones de las mujeres en términos de género. No dice nada sobre precarización del trabajo, ni división sexual del trabajo, ni el cuidado doméstico, etcétera. Y no dice nada tampoco sobre la brecha salarial, que en Chile es tremendamente grande. Está en un lugar muy bajo respecto de las cifras en la OCDE. Acá las mujeres ganan un 65% menos del salario de los varones. En el ambiente laboral, bueno, lo detalló mi compañera Camila antes, así que no voy a entrar en ello, pero en la cuestión ambiental sí, porque creemos que el tratado en sí mismo va contra el medio ambiente. Entonces no tiene sentido decir que hay un capítulo que es propicio para el medio ambiente cuando la propia dinámica de aumento de las emisiones, el apoyo a la agricultura convencional, que es altísima en emisiones, eso deja fuera, digamos, este asunto de que va a beneficiar el medio ambiente. Y en cuanto a la agregación de valor y las cadenas de valor, hay un punto en el cual el ejemplo que se ha dado por Direcon ha sido el que se va a importar, por ejemplo, la piña y que se va a devolver afuera procesado y que eso va a significar acumulación de valor. Nosotros creemos que eso, bueno, también opera en el sentido contrario. Por ejemplo, una miel chilena, orgánica, puede ser envasada en Canadá y va a aparecer como hecha en Canadá. Entonces, la ventaja de eso en realidad la vemos bastante pequeña. Y nuestras demandas inmediatas para finalizar. Quisiéramos una verdadera discusión sin tanta presión, porque los otros interlocutores que ustedes han tenido han podido exponer y exponen todos en el mismo sentido. Nosotros es primera vez como Chile Sin TLC que estamos acá. Queremos espacios para replicar la respuesta y para las descalificaciones también del gobierno, que nunca el gobierno explicitó qué era el TPP. Por eso es que ahora se da esta situación tan compleja, porque no hubo antes esa oportunidad, ni la hemos tenido en general en los medios ni en ninguna parte, salvo este espacio ahora y los compañeros que estuvieron en la sesión anterior. Nosotros aspiramos a que haya una discusión que continúe en las comisiones de Agricultura, Salud, Ambiente, Derechos Humanos, Tecnología y Minería del Senado. Es lo mínimo frente a lo que ya hizo la Cámara de Diputados. Bueno, finalmente nosotros esperamos desde luego que haya una votación de no al TPP. ¿Vale?
y sabemos que la gente va a estar muy atenta a lo que hagan los senadores, y en Santiago y regiones lo que nosotros recogemos que eso es lo que se pide, un voto no al TPP. Esos son nuestros datos de contacto y muchas gracias, señor presidente.